Y bueno, no sé si se acuerden de nosotros, somos los que estuvimos entrevistando candidatos, candidatas para los puestos del Poder Judicial. Antes de las elecciones estuvimos conociendo mucha gente y bueno, pues esta idea surge ahora porque, pues, ¿qué pasó después, no? ¿Qué pasó con los candidatos, con las candidatas? Y sobre todo, pues tenemos varias que de las con las que platicamos, son tres mujeres, eso me da mucho, me gusta mucho que haya sido así. Tres mujeres que ganaron la elección, a la que se postularon. Y bueno, pues vamos a ver con ellas qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que se quedaron durante este proceso y qué es lo que sigue, ¿no? Ahora, y como podrán ver, estamos acompañados por Pamela López Segura. Bienvenida, Pamela. Gracias. Magistrada Administrativa Federal electa. Antes eras candidata, ahora es electa, ¿cómo ves? Y Así por es, se siente supuesto que está la creadora de esta idea original, que es Claudia Aguilar Barroso, quien nos va a decir, pues, nos está ayudando a todo este tema, ¿no? ¿Cómo estás, Claudia? Hola Armando, hola Pamela, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues más bien ahora sí que venimos a escuchar, yo creo que a Pamela entre los dos y bueno, y a nuestra audiencia. Sí, fue una idea que tuvimos platicar, pero sobre todo lo que siempre nos ha inspirado desde Conexionistas es quitar un poco del ruido ensordecedor que rodea todos los temas y hablar de primera mano y conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Y en este caso es, pues ya pasó la elección, ya todos tenemos los datos duros, 13% de participación, 881 casillas que fueron absolutamente un fiasco, que representa pues muy poco por ciento de ese 13%, los acordeones, o sea, como que todo esto lo tenemos claro, pero a mí me parece súper interesante platicar, como decías, ¿no? Vamos a empezar con estas tres personas que además ganaron. La primera es pues Pamela, hoy magistrada electa, entendemos que ya te van a entregar tu constancia, etcétera, pero que nos cuentes tú cuál fue esta experiencia, ¿no? Fueron 60 días súper arduos de campaña. ¿Y qué nos puedes platicar de todo, ¿no? En ti como profesionista, en tu formación, en tu contacto con la gente, qué te decían. Ahora sí que el espacio es todo tuyo para que nos cuentes, pues todo esto, ¿cómo lo viviste? Pues sí, muchas gracias por la invitación. De verdad es para mí un placer y un honor poder estar aquí nuevamente en el espacio y platicarles mi perspectiva, mi visión. Fue un proceso muy bonito en parte, pero también un carrusel de emociones. Eh, Alguna vez platiqué con un candidato que, pues en este proceso también conoces mucha gente. Él iba para el Poder Judicial local. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado porque concordaba con él en todo. Me dijo, ¿cómo vas en este proceso? En mi opinión, es muy desgastante económica, física y emocionalmente. Y tiene toda la razón, concuerdo con él al 100% porque implicaba entregarte al 100% con las personas, con el territorio, con el tiempo que tuvieras para también generar el contenido en redes, con tus recursos propios. Y bueno, el carrusel de emociones, que estábamos en un limbo y en un terreno nuevo para todos a nivel jurídico, político, una nueva etapa. Entonces, experimentando este nuevo camino. Y sí, creo que muy bonito, pero sí es un proceso muy complicado y muy difícil. Lo fue. Yo creo que la mayoría de los candidatos que trabajaron, que hicieron su campaña, pues con todas las de la ley, ¿no? Tanto en redes como en territorio, pues hicieron un esfuerzo titánico para también estar exponiendo su punto de vista, para estarse exponiendo también a un nuevo esquema, a una cuestión de campañas que no estamos acostumbrados y no estábamos acostumbrados ninguno de nosotros. Y eso implicó pues también un esfuerzo titánico y desgraciadamente pues no todos van a tener la recompensa del final, ¿no? Entonces yo agradezco mucho eso, de que pues a pesar de que hice también este esfuerzo titánico y de que fue tan desgastante, puedo tener este reconocimiento de haber sido electa, lo cual me llena de orgullo, de placer y por supuesto de una gran responsabilidad, de la conciencia de una gran responsabilidad que siempre tuve por lo que implica el puesto, por lo que implica el servicio público y por lo que implica, pues, el impartir justicia, ¿no? Propiamente. Un trabajo tan honorable como lo es, tan noble como es impartir justicia.
Oye, Pamela, cuando estábamos viendo, porque digo, entre todas las cosas que pasaron fue la jornada electoral y empezamos a ver los conteos y evidentemente pues era en tiempo real y empezamos por la corte que se fue pues relativamente rápido, totalmente coincidente entre los famosos acordeones, ¿no? Con el resultado, después vimos la sala superior, pasó exactamente lo mismo, tribunal de disciplina pasó exactamente lo mismo, y luego venían justamente estos conteos que eran mucho más complicados en términos que son justamente los procesos en los que tú participaste, ¿no? El de las magistraturas de circuito y el de los juzgados de distrito. Y en las magistraturas había dos complejidades, entre muchas otras, pero me parece destacar, eh, pues, los distritos electorales y el tema de la paridad, ¿no? ¿Cómo viviste? Porque además el INE pues sí se tardó porque evidentemente el conteo pues ahí sí era donde empezaba a ser mucho más complicado. ¿Cómo viviste tú desde la experiencia personal con esto que ya nos dices que fue titánico, sobre todo de aquellas personas que como tú efectivamente salieron desde el momento en que tomaron la decisión de participar en este proceso y que salieron a actuar con todas las de la ley, tratando y reconociendo que no había piso parejo, pero a lo mejor con un dejo de esperanza de que por lo menos en esos cargos hubiera mucho más piso parejo? ¿Cómo viviste esos días? Porque fueron muchísimos, que se prolongaron mucho más de la fecha que había puesto el propio INE para entregar el resultado. Mira, en mi caso ya me había mentalizado de que iba a tardar el conteo, entonces pensé en no estar muy ansiosa, sino darle su debido tiempo. Los conteos estuvieron por ahí del 5 o 6 de junio, entonces sí se tardaron, no pudimos tener, ahora sí que como cuando en la libre te dan tu boleta luego, luego, ¿no? Y sabes tu calificación. Acá no, aquí sí era de esperar. Y entonces yo me mentalicé de estar lo más tranquila posible, esperando todo a su momento. Cuando fueron los conteos, que lo podías ver en tiempo real en la página del INE, sí estaba yo atenta el primer día, dando refresh a la página todo el tiempo para ver cómo iba, porque además hubo una sorpresa que fue lo que le dijeron el efecto poder ejecutivo de las personas que venían postuladas por el poder ejecutivo, que fueran las primeras en la lista, porque venía también el tema del orden alfabético. Entonces, estas personas en muchos casos arrasaron en votación y pues no es realmente que el acordeón en el caso de estos cargos de magistraturas y de juzgados de distrito se hubiera mantenido como lo estuvieron publicando y como se estuvo difundiendo. De todos los distritos había N difusiones de distintos tipos de acordeones, ¿no? Todos con su formato diferente, letras diferentes, hasta colorcitos, hay variaciones, pero no se mantuvo ese acordeón. En el caso de mi distrito, que es la experiencia que yo tengo y que la que he visto que se replicó en la mayoría de los distritos, por esto del efecto PE, que hay gente que pudo haber arrasado por ese motivo, ¿no? Yo no sé si realmente, pues, esa fue la razón del efecto PE del Poder Ejecutivo, pero pues estuvo muy sorpresivo en mi caso, entonces yo estaba todo el tiempo en ese primer día, pues muy atenta al conteo, ¿no? Para ver cómo iba, porque me mantuve en el segundo lugar todo el tiempo. Entonces ya el día sábado que todavía no se cerraba, pues ya me mentalicé de que iba a estar pues a lo que Dios quisiera, que yo ya había hecho mi trabajo, entonces también pensé, bueno, en mí no está y yo tenía la conciencia tranquila por ese lado, porque yo había dado todo lo que pues desde mi cancha correspondía. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis campañas en territorio y en redes, que fueron las únicas que nos permitieron. Yo armaba mi contenido, realmente ni siquiera me preocupé mucho por contratar videos muy profesionales. Yo lo que quería era transmitir conocimientos de derecho, lo más básico posible de qué implicaba el cargo. Y para acercarse a la gente no se necesita tanta producción, la verdad. Yo creo que tenemos muchos medios al alcance. Y lo que sí procuraba, por ejemplo, era ser siempre muy directa y concreta. En TikTok, que fue la plataforma que principalmente utilicé, pues aprovechaba ese cronómetro que ya trae como de 15 segundos para grabar los videos, ¿no? Pero bueno, entonces yo había hecho mi trabajo, yo tenía ya todo desde mi punto de vista, no me quedé con nada y eso fue lo que me ayudó a tener la calma necesaria. El sábado yo ya dije, bueno, me voy a desentender ahorita de estar viendo porque también es mucha ansiedad la que se puede generar y me enteré porque pues ya alguien me avisó de, te mantuviste ahí y precisamente retomando la pregunta de Clau, por paridad, pues se permite
conforme a los lineamientos del INE, que siempre estuvieron publicados, pues se iba a tener a las dos mujeres más votadas respecto de mi materia, que es la materia administrativa, en Ujú. la que en mi caso de mi distrito judicial electoral, el 10º, eran 3 puestos. Entonces, esos 3 puestos iban a ser dos para las primeras mujeres más votadas y otro para el primer hombre más votado. Entonces, bueno, desde ahí ya tuve yo cierta confianza de que se iba a mantener este respeto de la paridad y a este principio constitucional tan importante, pero no fue así, no hasta que el INE ya pudo cerrar la sesión propiamente, que apenas fue hace unos días, el 26 de junio, que ya se tuvo la certeza al, pues al 100% de que sí se había respetado el lineamiento de paridad conforme a lo que había dicho el INE en un primer momento. Fueron como cuestiones un poco de incertidumbre, pero yo me mantuve muy tranquila, esperando que la autoridad hiciera su trabajo y esperando que terminaran y que pudieran culminar con ese trabajo que también fue titánico para ellos mismos, porque, como repito, es un terreno nuevo, ¿no? Claro. O- Creo yo que ustedes son la punta de lanza en el sentido de que pues, nunca había pasado lo que pasó. Ustedes fueron los primeros en hacerlo, las primeras en hacerlo. Y obviamente, pues como todo, ¿no? Todo implica aprendizaje, todo implica, pues, hacer las cosas desde un punto que, pues, no habíamos estado nunca, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son los grandes aprendizajes tú como persona que participó en el proceso y que a final de cuentas, pues, llegaste hasta donde estás ahorita? ¿Cuál es el gran aprendizaje para ti? ¿Cuál es el gran aprendizaje para la sociedad? ¿Cómo la ves tú esto? Qué buena pregunta. De entrada, diría que no soy la misma persona antes de empezar la campaña que después ya concluyendo y bueno, pues se aprenden muchas cosas de fortaleza personal, de habilidades que uno tiene que desarrollar o que incluso no sabía que ya tenía y que salieron a la luz con motivo de la campaña, lo cual me enorgulleció mucho y por ese lado también, retomando el comentario anterior, también por ese lado yo me sentía tranquila de haberlo dado todo. Pero pues también de el acercamiento con la gente, porque yo hice mucho campaña territorial, le di privilegio y prioridad a la campaña territorial. De hecho, se basó en estar tocando casas. Yo sé que muchos compañeros que fueron candidatos y candidatas estuvieron yendo a mercados y a lugares de conglomeraciones y parques. Bueno, está bien. Yo lo que privilegié fue tocar casa por casa porque pues me daba un acercamiento distinto y en mi experiencia por lo menos fue grato porque la gente sí me abría la puerta de su casa. Sí, en mis alcaldías la gente siempre tuvo una disposición muy grande y eso se los agradezco. Yo también obviamente topé con pared con algunas personas que no estaban de acuerdo con la votación y con el método de elección, etcétera, pero aún así me recibían mi propaganda o me escuchaban y me daban incluso su punto de vista. Nunca tuve, siempre tuve derecho de audiencia en ese sentido. Entonces, muy agradecida por ese lado, pero también conmovida por muchas historias que pude conocer y por muchas injusticias que salen a la luz ya de cara a cara con las personas, que bueno, como abogada, sabes que no estuvo bien cómo llevaron ciertos procesos, que quizá tuvieron una muy mala experiencia con las personas que se supone que las tenían que defender, Ujú, o incluso con pleitos comunes que dicen, bueno, es que yo no sé qué hacer ante esto, que si mi vecino, que si mi vecina, y te das cuenta de que pues la gente no conoce sus derechos, pero ni lo más mínimo, y eso es una gran barrera a que puedan siquiera pensar en defenderlos, porque pues la defensa siempre va a estar a cargo de una persona perita en derecho en este caso, ¿no? Pero ¿cómo los defienden si ni siquiera saben que tienen esa oportunidad, que es un derecho que se debe de respetar? Entonces, por eso mismo es que no soy la misma que cuando empecé la campaña, porque pues te toca el corazón todavía más de lo que ya se ve en el ejercicio profesional, ¿no? Porque ya estás viendo muchos tipos de situaciones, te cuentan además de cualquier tipo de casos, ¿no? La gente te escucha para entender qué es la materia administrativa, pero para ellos un problema, y tienen toda la razón, pues normalmente lo aterrizan mucho en lo civil o lo penal, y sí, un problema puede tener todas las aristas, puede ser civil al mismo tiempo que penal, al mismo tiempo que una responsabilidad administrativa, pero bueno, para ellos es el problema, es la problemática que tienen y que no saben qué pueden hacer al respecto y que te ven como una puerta
por lo menos para ser escuchados. Que eso también me parece hasta triste, porque la gente con ser escuchada se siente, se dan por bien servidos. Y no debería ser así, no deberían solo ser escuchados, deberían ser apoyados y darles un seguimiento, ¿no? Entonces, sí son muchas las historias que uno tiene oportunidad de conocer en el camino, Ujú. pero que también te abren la puerta a, pues, una justicia más real que, digo, a lo mejor fue el eslogan de campaña, yo creo que de la mayoría de las personas candidatas, pero sí tiene una razón de ser y creo que la campaña te permite eso, dentro de las bondades que pudiera tener, ¿no? Oye, Pamela, siguiendo nomás esta pregunta como para cerrar, me gusta, ¿cuáles son tus retos? O sea, digo, de cara a cómo lo ves, digo, yo sé que es muy cerca, pero a la vez es como mucho futuro, ¿no? O sea, porque estamos platicando en pleno verano y en un par de meses vas a asumir el cargo de magistrada de circuito. Me queda claro que eres una persona talentosa, capaz y comprometida, pero ¿cómo ves? ¿A qué reto te enfrentas tú en este momento cuando, digamos, si haces este ejercicio que sé que lo haces? ¿Cuál crees que es tu mayor reto? ¿No? Así como Armando te preguntó cuál fue tu mayor aprendizaje, hoy antes de asumir el cargo, pero a sabienda de la fecha cierta y de las condiciones que hay, que son, pues, el 30 de agosto se van los que están y el 1 de septiembre llegan las nuevas personas juzgadoras, ¿cuál es tu mayor reto? ¿Cómo lo percibes? Mira, justo el mayor reto que yo veo hacia las personas, que además me dieron su voto de confianza, porque es eso, e incluso, bueno, obviamente quienes no hayan votado, quienes sí, quienes no hayan votado por mí, pero aún así, pues es una responsabilidad con la gente y con el país, porque uno que está dispuesta a servir al país en un servicio público, que les decía, es una gran responsabilidad. Entonces, para mí lo primero es la confianza de la gente, mantenerla, ganarla y no fallar. Y cómo no se falla, esas ya son las herramientas que me corresponden a mí propiamente como abogada y como servidora pública de, bueno, resolver con justicia, con imparcialidad, entender que es un cargo honorífico, honorable, también entender que la justicia no es expedita necesariamente, que la gente necesita, pues, resoluciones prontas, ¿no? Y poner fin a sus conflictos de una forma también sencilla, pero además de una forma justa y de una forma eficaz y rápida. Entonces, esas son las herramientas con las que yo tengo que trabajar para responderle a la gente, pero el mayor reto es responderle a esas personas. Responderle, porque además es responderme a mí misma en mis convicciones y responderle a mi propio país en donde estoy feliz, en donde quiero vivir y en donde estoy orgullosa de ser parte y de ser mexicana. Pues muy bien. ¿Algo más, Armando? Me quedo Pues entre los aprendizajes y los retos. De repente uno vuelve a sentir esperanza ante la sí, sí, incertidumbre sí. que viene. Entonces comentábamos, el 1 de septiembre es el día que ustedes toman, ¿cómo se dice? ¿Posesión o Pues se tendrá que tomar protesta del cargo y protesta del también cargo? se entrará a pues ya ejercerlo propiamente a mediados de septiembre. En lo que Y, el primero entra a la corte y se tiene que formar el órgano de administración judicial y entonces ya con eso entrarían los siguientes cargos. ¿Y cuánto dura el encargo? 9 años. 9 años, posibilidad de reelección. Sí, sí hay posibilidad. Y bueno, también al primer año del encargo va a Ujú, haber una revisión propiamente del Tribunal de Disciplina para establecer cómo se está llevando a cabo el ejercicio, ¿no? Que yo creo que es algo muy favorable y muy ujú, rescatable, ujú, porque muchas personas, pues, vendrán a algo nuevo completamente. Hay gente que ni siquiera está en el litigio propiamente o no estaba en el Poder Judicial Federal. O quizás estaban en el Poder Judicial local y pues están dando el salto al federal, entonces me parece algo rescatable que se verifique la función jurisdiccional de un poder tan importante, ¿no? Porque además hablamos de gente que resuelve juicios de amparo, que es la institución más importante de defensa de los derechos humanos para todos los gobernados y gobernadas. claro. Pues muy bien, Pamela López Segura, magistrada electa administrativa federal. Algo que nos quieras decir para finalizar, pues ahora sí que para irnos con alguna idea. No, simplemente agradecerles a todos los que participaron también en la elección, que salieron a Ujú, votar ese día. Y yo sé que también era un ejercicio ciudadano
importante y que requería mucho, una tarea mucho mayor a la que estamos acostumbrados, entonces es de aplaudirse, agradecerle a quienes confiaron en mí y decirles que no se van a arrepentir y a la gente que me voy a ganar también su confianza, porque estoy dispuesta a trabajar, sé el reto que merece y que amerita, y estoy dispuesta también a enfrentarlo con todas las fuerzas y el esfuerzo, y pues con todas las ganas. Entonces, ahí estaremos con justicia de puertas abiertas, siempre se podrán acercar al tribunal y hablar con la magistrada sin necesidades de previas citas ni formalismos innecesarios. Magnífico. Pues muchas gracias, Pamela. Gracias Claudia a Aguilar ustedes. Barroso. Muchísimas gracias. Pues yo, la verdad, creo que es bien importante destacar dos cosas de las que dijo Pamela. Hay que estar pendientes, y aquí lo haremos en Conexionistas, de la creación del órgano de administración judicial, porque de eso va a depender las adscripciones, dónde quedan las personas que resultaron electas. Y también, como dice, de pues darle puntual seguimiento a ese primer año, porque será también en dos vertientes importantes, la actuación de las personas juzgadoras y la primera vez que de alguna manera se ponga a prueba también una facultad que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser la evaluación en ese primer año de todo, pues de cómo actuaron las personas juzgadoras, que como dice Pamela, bueno, pues para las magistradas pues tienen 9 años con posibilidad de reelección. Entonces, pues habrá que estar pendiente y seguramente haremos algunos espacios aquí en Conexionistas para hablar del órgano de administración judicial y de todos estos temas. Y gracias otra vez y felicidades, Pamela. Muchas gracias y a la orden. Estoy para servirles y cualquier espacio siempre cuenten conmigo. Y Pamela, por último, para despedirnos, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo la gente que en un momento dado, pues como decías, puertas abiertas, cómo sabemos de ti? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo contactamos? Gracias a través de mis redes sociales que mantuve en la candidatura y que se van a mantener abiertas. En Facebook estoy como Pamela López S. En Instagram PLSR-2025 Ujú. y en TikTok como Pamela o Pam López S, que es mi Magnífico. apellido paterno López. Perfecto. Pues muchas gracias a Pamela, muchas gracias Claudia y muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Esto es Conexionistas. Vamos a tener un par de entrevistas más como esta y pues vamos a seguir Claudia y yo haciendo varias cosas porque este tema de la reforma del Poder Judicial pues no se ha acabado, apenas está empezando. Entonces tenemos que seguir muy pendientes de todo lo que ocurre. Síganos, nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.